asedio y la posterior masacre de la ciudad de Alepo en el año 1400 después de Cristo, perpetrados por las fuerzas de Timur, conocido en Occidente como Tamerlán, representan un episodio de una brutalidad tan calculada y teatral que trasciende la mera conquista militar para adentrarse en el terreno del terrorismo histórico con un marcado rodaje religioso. Timur, un líder turco-mongol que se había erigido desde Samarcanda como el restaurador del imperio mongolí, crucialmente, como la espada del Islam, dirigió sus campañas no solo con el objetivo de expandir su territorio, sino de purificar y dominar el mundo islámico según su propia y rigurosa interpretación. Alepo, una de las ciudades más prósperas y cultas del levante mediterráneo, se convirtió en el escenario donde esta ideología se materializó con una ferocidad ejemplarizante. La ciudad, aunque bien fortificada, no pudo resistir el avance del formidable ejército timúrida, famoso por su movilidad y su táctica de terror. Tras un breve asedio, las defensas cayeron. Lo que siguió no fue la toma convencional de una ciudad, sino un ritual de violencia metódica y pública. A pesar de que las autoridades de la ciudad ofrecieron la rendición y el pago de un tributo, Timur ordenó una masacre generalizada. Sus soldados recibieron licencia para saquear, violar y matar durante días. Las calles y los mercados de Alepo, otrora centros de comercio y saber, se inundaron de sangre. Los cronistas de la época, como el historiador árabe Ibn Tabri-Birdi, relatan con horror cómo los habitantes fueron pasados a cuchillo sin distinción aparente, y cómo los artesanos y eruditos fueron separados para ser deportados como botín humano a Samarcanda. El acto más simbólico y aterrador de esta carnicería, y el que le confiere su dimensión religioso-propagandística, fue la construcción de torres o pirámides con los cráneos de las víctimas. Esta práctica, heredada de los antiguos mongoles, fue readaptada por Timur con un mensaje claro: era el castigo divino por la herejía y la resistencia. Alepo era una ciudad suní, pero en el complejo panorama sectario de la región, Timur la acusó de albergar influencias o desviaciones. La pila de cráneos no era solo un trofeo de guerra, era un monumento intimidatorio destinado a las ciudades que encontrara en su camino, una advertencia de que la espada del Islam no dudaría en cegar las vidas de los propios musulmanes si se interponían en su proyecto político mesiánico. La violencia, por tanto, no fue un exceso caótico, sino un instrumento de política exterior, envuelto en una justificación religiosa que buscaba legitimar el poder absoluto de Timur. Este evento, por ello, no puede entenderse como un acto del Islam, sino como la utilización extrema y distorsionada de su simbología por parte de un conquistador cuyo proyecto era fundamentalmente imperial. Timur instrumentalizó el lenguaje de la fe, la defensa de la ortodoxia, la lucha contra los infieles y los herejes, para movilizar a su ejército y para aterrorizar a sus enemigos, fueran estos sultanes mamelucos, otomanos o comunidades civiles. La masacre de Alepo es, en esencia, un testimonio temprano y brutal de cómo el fanatismo religioso puede ser fusionado con la ambición de poder para producir una maquinaria de exterminio que deja, como único legado, torres de huesos y una lección de terror escrita en la historia. La mañana del 7 de enero de 2015 en París comenzó como un día laboral más en la redacción de Charlie Hebdo, una revista satírica conocida por sus caricaturas irreverentes y su defensa intransigente de la libertad de expresión. A las 11:30 am, dos hermanos, Said y Cherif Kouachi, armados con fusiles de asalto Kalashnikov y una escopeta recortada, irrumpieron en el edificio del Arbo Nicolas Appert. Identificaron por su nombre al dibujante Stepan Echarri Charbonnier, director de la publicación, y a varios de sus colegas. Lo que siguió fue una ejecución metódica y fría. Los atacantes, moviéndose con una precisión letal, dispararon a quemarropa contra los presentes. En cuestión de minutos, 12 personas yacían muertas en el suelo, entre ellos 8 periodistas y dibujantes, un invitado, un economista y 2 policías. Otros 11 resultaron heridos, algunos de gravedad. Los hermanos, al huir de la escena, gritaron consignas que vinculaban explícitamente su acto con una vindicación religiosa. Allahu Akbar.
y, según testigos, afirmaron haber vengado al profeta Mahoma. Este acto de terrorismo no fue espontáneo. Los hermanos Kouachi, franceses de origen argelino, eran individuos radicalizados conocidos por los servicios de inteligencia. Su trayectoria los vinculaba a redes yihadistas. Durante la masacre y en su posterior fuga, reivindicaron su lealtad a Al-Qaeda en la península arábiga, cuya rama, efectivamente, había llamado en 2013 a atacar al semanario por sus repetidas publicaciones de caricaturas del profeta Mahoma, consideradas por muchos musulmanes como una blasfemia profunda. Para los atacantes, y para la organización que los respaldaba, el acto era un castigo ejemplar por una ofensa religiosa, una fadua ejecutada en el corazón de Europa. La justificación era una interpretación extremista y absolutista del Islam que equipara la representación pictórica del profeta con una apostasía y el insulto con un crimen digno de muerte, una visión marginal y rechazada por la gran mayoría de las autoridades teológicas islámicas del mundo. Las repercusiones del atentado fueron sísmicas. Desencadenó una ola de solidaridad sin precedentes bajo el lema Jesus Charlie, con millones de personas defendiendo la libertad de prensa. Simultáneamente, abrió un doloroso debate sobre los límites de la sátira, el respeto a las creencias y la integración en las sociedades europeas. La huida de los terroristas culminó 2 días después en un dramático asedio en una imprenta en Damartinengoele, donde fueron abatidos por las fuerzas especiales. El ataque a Charlie Hebdo se convirtió en el primer capítulo de una semana sangrienta en Francia, que incluyó la toma de rehenes en un supermercado kosher. Este caso es un ejemplo paradigmático de cómo un pequeño grupo de extremistas utiliza una interpretación literalista y violenta de textos religiosos para justificar el asesinato premeditado. Transformaron una disputa sobre símbolos y valores, la libertad de expresión versus la sensibilidad religiosa, en un acto de terrorismo puro, instrumentalizando el Islam como marco legitimador de su violencia. El crimen, por tanto, no es representativo de una religión, sino de una ideología totalitaria que secuestra su lenguaje para fines políticos y vengativos, dejando un reguero de duelo y polarización a su paso. La ofensiva relámpago del autoproclamado Estado Islámico, ISIS, en el norte de Irak en el verano de 2014 encontró a la comunidad yazidí, una minoría religiosa kurda con una antigua fe monoteísta, atrapada en el epicentro de su expansión. Para el 3 de agosto, las fuerzas de ISIS habían cercado la región de Sinjar, el corazón histórico yazidí. Lo que se desató a continuación no fue una simple conquista territorial, sino un proyecto sistemático de exterminio y esclavitud sexual, diseñado y justificado por los ideólogos del grupo bajo una retórica religiosa extremista y una distorsión perversa de prácticas históricas islámicas. Los yazidíes, calificados por ISIS como adoradores del diablo y politeístas en base a una lectura fanática y ajena al contexto, fueron declarados mushrikun, idólatras, un estigma que, en la doctrina del grupo, los colocaba fuera de toda protección y los convertía en objetivos legítimos de una violencia absoluta. La implementación de esta ideología fue metódica y de una brutalidad inconcebible. Los hombres y adolescentes yazidíes, junto con mujeres mayores, fueron separados y ejecutados en masa. Se han documentado fosas comunes con cientos de cuerpos, a menudo con signos de ejecuciones sumarias. El mundo, sin embargo, contempló con mayor horror el destino reservado a las mujeres y niñas. Más de 6,000 de ellas, algunas de apenas 9 años, fueron secuestradas y convertidas en sabaya, esclavas. Fueron transportadas como mercancía, marcadas, vendidas en mercados especializados o asignadas como botín de guerra a los combatientes de ISIS a través de un sistema burocrático perverso que incluía listas de precios. Sufrieron violaciones en grupo, torturas y abusos físicos y psicológicos constantes, todo justificado por los verdugos con citas sacadas de contexto de textos islámicos clásicos sobre la esclavitud de cautivas de guerra, reinterpretados para santificar la crueldad.
Muchas fueron obligadas a convertirse al Islam bajo coacción, en un intento de añadir un barniz de legitimidad religiosa a su sometimiento. Este no fue un exceso de guerra, sino una política central de ISIS, elaborada en sus publicaciones y decretada por sus tribunales. Su objetivo era triple: destruir físicamente y culturalmente a los yazidíes como comunidad, recompensar y retener a sus combatientes con un sistema de esclavitud sexual, y demostrar su poder para imponer su versión más arcaica y brutal de la ley religiosa. La persecución yazidí es, por tanto, uno de los ejemplos más claros y documentados del siglo XXI de crímenes de lesa humanidad, genocidio, esclavitud y violencia sexual sistemática, cometidos bajo una fachada explícita de justificación religiosa. Las voces de las supervivientes, recogidas por organizaciones como Yafa y documentadas por Naciones Unidas, relatan un infierno personal y colectivo. Su testimonio es un juicio incontrovertible contra la ideología que lo propició. Este caso subraya de manera trágica cómo un movimiento extremista puede instrumentalizar y pervertir conceptos religiosos para deshumanizar por completo a un pueblo, transformando una fe en un arma para la aniquilación. La comunidad yazidí, una de las más antiguas de Mesopotamia, carga con las cicatrices de este intento de borrarla del mapa, un crimen cuyo nombre, genocidio, fue oficialmente reconocido por varias instancias internacionales, y cuyo trauma perdurará por generaciones.